Muy buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a escuchar nuevamente un relato de la audiencia. La historia de hoy nos la proporciona Gustavo, quien con su primo Marcos vivieron una experiencia perturbadora. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos, Draco, espero que puedan llegar a considerar mi historia. Esto pasó cuando tenía aproximadamente 12 años de edad. En aquel entonces vivía en uno de los pueblos de las afueras de Guadalajara. Cuando no estaba en la escuela me dedicaba a ayudarle a mi papá con las tierras de cosecha que tenía. Me gustaba pasar el tiempo en el campo a pesar de que a veces el trabajo era pesado. Había algo en el ambiente del campo que me relajaba de alguna manera. Era como si viendo el cielo azul despejado, las preocupaciones se perdían entre las nubes. Los fines de semana era muy común que me tocara trabajar desde temprano, pues no iba a la escuela. A mi papá le gustaba tener las parcelas bien atendidas. A pesar de ayudar con las parcelas y la escuela por las tardes, me quedaba tiempo para en algunas ocasiones juntarme con mis primos y algunos de los amigos del pueblo para echar desmanes. En aquella edad nos gustaba irnos entre las parcelas con resorteras en mano para cazar gorriones y codornices. Algunas veces incluso nos quedábamos un poco tarde para ver si podíamos atrapar algún conejo, ya que con estos era más difícil. Solían salir hasta que se ocultaba el sol, y con una resortera era difícil hacerles el suficiente daño para agarrarlos, aunque algunas veces sí corríamos con suerte. Lo malo de que nos quedáramos tan tarde era que cuando llegaba a la casa mi mamá me ponía una buena regañada. Decía que no era bueno que unos niños anduvieran solos por las parcelas después de que el sol se oculta. Yo no le veía lo malo en un principio, pero ella insistía. Decía que no podíamos saber lo que nos íbamos a encontrar una vez que el sol se hubiera puesto. Hay cosas que no sabemos de dónde vienen, mijo, me decía cada vez que me regañaba por llegar tarde a la casa. No sabía a qué se refería al principio, pero una noche íbamos a saber de lo que hablaba, mi primo Marcos y yo. Como muchas otras veces, fue un sábado por la tarde que nos juntamos algunos amigos, mi primo y yo. Nos metimos en las parcelas siguiendo el sendero que usaban las camionetas y bicicletas. Después de que caminamos unos 10 minutos por la brecha, nos metimos entre las milpas con dirección hacia uno de los claros, donde sabíamos que se juntaban las codornices y gorriones para probar la puntería con la resortera. El clima había estado bastante nublado y ventoso gran parte del día. Podría decirse que había una probabilidad muy alta de lluvia. Sin embargo, a nosotros no nos importaba mojarnos. Extrañamente, gran parte de la tarde no vimos muchos animales. Llegamos a la conclusión que muy probablemente era por la lluvia que se avecinaba, por lo que mis amigos se quisieron regresar al pueblo. Ya otro día volverían cuando el clima fuera menos hostil para las aves. Mi primo Marcos y yo pensamos que ya estábamos ahí, por lo que nos quedaríamos un rato más. Estuvimos él y yo a las orillas del claro divisando a ver si veíamos algo. Me subí en uno de los sauces que había a un lado para tener una mejor vista del lugar. Noté que al otro lado del claro había algunas aves, por lo que le dije a Marcos que camináramos para ver si de aquel lado teníamos mejor suerte. Caminamos por la orilla por un buen rato. La lluvia solamente amenazaba, pero no llegaba. Había vientos helados no tan fuertes de vez en cuando, pero se escuchaban truenos relativamente cercanos a donde estábamos. Después de que caminamos un rato y llegamos a donde se divisaban las aves,
Llegamos al lugar con un perfil bajo, tratando de no hacer mucho ruido para que no nos fueran a descubrir. Cuando estábamos a unos 15 metros, había una codorniz justo a la orilla del claro tomando agua. Me coloqué entre unas ramas del árbol para ocultarme y apunté con la resortera. Parecía que lo tenía bien centrado. Disparé una piedra con muy buena velocidad, pero justo antes de que fuera a golpearla hizo una curva y cayó en el agua cercana al ave, haciendo que ésta saliera volando. Marcos se rió de mí diciendo que si para eso había hecho tanto sigilo, para acabarla espantando yo solo. Yo me enojé y le dije que no era tan fácil, que tratara él si muy bueno se sentía. Seguimos caminando por un buen rato, tanto que perdimos la noción del tiempo porque ya se estaba poniendo oscuro. No habíamos dado en el blanco en todo el día. Estábamos por regresar cuando Marcos divisó a las orillas de la milpa un conejo de pelaje grisáceo a unos 40 o 50 metros de donde estábamos, por lo que pensamos que sería buena idea tratar de ir tras él. El cielo se estaba tornando cada vez más oscuro e iba a ser más difícil ubicarlo con claridad entre las milpas, por lo que le dije a Marcos que sería mejor volver en otra ocasión cuando trajéramos lámparas. Marcos dijo que no se iba a ir con las manos vacías. Cuando llegamos a donde habíamos visto el conejo, curiosamente el animal no se había movido prácticamente ni un centímetro. Podíamos ver con claridad que era un peludo conejo bastante grande. Curiosamente noté que el ambiente se había tornado silencioso. No se escuchaban las ráfagas de viento entre las milpas ni los truenos que momentos antes amenazaban con llenar el lugar con lluvia. Marcos apuntó con su resortera contra el conejo. Se relamía los labios diciendo que era imposible que fuera a fallar esta vez. Cuando estaba por lanzar las rocas, se escuchó un galope de un caballo relativamente cerca, por lo que Marcos perdió la concentración por un momento. Volteamos alrededor, pero no había señales de ningún caballo. Pensamos que el ruido había venido de la brecha que se usaba como camino, por lo que volvimos a tratar de apuntarle al conejo. El conejo ahora estaba volteando directamente hacia nosotros. Era una situación extraña, ya que por lo general cuando notaba nuestra presencia tan relativamente cerca salían corriendo a esconderse, pero este no lo hacía. Claramente podíamos ver sus penetrantes ojos rojos cruzando miradas prácticamente con los de Marcos. Alzó la resortera y apuntó de nuevo diciendo: «Ahora sí vas a ver». Se escuchó el zumbido de la piedra y la goma latigueando el aire. Justo antes de que la roca golpeara al conejo, escuchamos un relinchar de un caballo tras de nosotros, al mismo tiempo que el conejo salía corriendo a esconderse. Sentí un escalofrío en la nuca, pues no teníamos idea de dónde había salido el caballo, puesto que no se percibía ningún ruido entre la milpa o a las orillas del claro donde nos habíamos estado moviendo hace un rato. Volteamos lentamente pensando que sería alguno de los dueños de las parcelas, que de alguna manera nos iban a reclamar por estar torturando a los animales. A unos 10 metros de nosotros había un caballo muy bonito. Era un corcel de por lo menos 2 metros de altura, completamente de color negro. Me atrevo a decir que era el caballo más hermoso que no había visto nunca. Pero al contrario de que me asombrara ver tan hermoso animal, sentí un temor. Igualmente Marcos lo hizo porque volteamos a vernos el uno al otro. Pasamos saliva. Justo al pie del caballo había un hombre elegantemente vestido de charro, cosa que nos pareció muy raro, ya que adentrarse en las parcelas con ese tipo de vestimenta sería una tontería muy grande. Hasta unos niños como nosotros lo sabíamos. El hombre medía apenas unos 10 centímetros menos que el caballo. Llevaba un elegante traje negro de charro, con un sombrero y cinturón con vivos que reflejaban la poca luz que quedaba del día en tonos dorados muy brillantes. Podría decirse que prácticamente eran de oro.
La forma en que llevaba el sombrero no dejaba verle la cara, pero era evidente que estaba volteando en dirección hacia nosotros. Con una mano sostenía las amarras del caballo en la boca y en la otra llevaba unos conejos aparentemente recién atrapados, pero él no los había atrapado como nosotros lo haríamos, ya que a la cintura era evidente que tenía una pistola enfundada sobre el cinturón. Marcos se dirigió hacia él con un «Buenas tardes», en señal de respeto. Tal vez el señor andaba de caza y le estábamos espantando las presas. El hombre no respondía, pero seguía viendo directamente hacia nosotros con mucho detenimiento. Sospechosamente el ambiente seguía silente a pesar de que veíamos que las milpas y las ramas de los árboles se movían. No se escuchaban las ráfagas de viento a nuestro alrededor. Por fin el hombre habló dirigiéndose hacia nosotros. «Como que andan medio perdidos, ¿no?», preguntó en un tono algo sarcástico. «Nomás andamos jugando con uno que otro animal que hay por ahí», respondió Marcos justificando nuestra presencia en el lugar. Vimos cómo el sombrero del hombre se movió hacia los lados, pero no pudimos ver su cara. «Pero no están teniendo mucha suerte que digamos, ¿verdad?», nos preguntó en un tono de verdadera incertidumbre. «Yo ya tuve algo de suerte», nos dijo mientras alzaba la mano con la que sostenía los cadáveres de los conejos. «Sí, ya se ve que usted trae mejor tino que nosotros», dijo Marcos mientras le apuntaba a la pistola del cinturón del hombre. Algo así, pero tampoco es para tanto. Igual y les enseño si quieren». El tono de su voz había cambiado y sonaba algo ronco. Al escucharlo sentí que los vellos del cuerpo se me erizaban. «No se apure, no es necesario. Ya nos andamos yendo». Para ese momento el cielo estaba completamente oscuro y el lugar se volvía cada vez más tenebroso. «Igual y se los pueden llevar junto con esto». Soltó al caballo y sacó una bolsa que sonaba claramente a monedas golpeándose entre sí. Vi que a Marcos le brillaron los ojos, pero le tomé del brazo diciéndole que era mejor que nos fuéramos de ahí. No me daba buena espina que no pudiéramos oír ningún otro ruido en el lugar que no fuera la voz del hombre, su caballo o sus monedas. Por un momento pensé que Marcos me tomaría por loco e iría con el hombre de negro a que le enseñara a disparar con mejor puntería y de paso que le diera unas monedas. Pero parece que puso atención en lo que le decía y notó lo extraño que resultaba aquello. «Mejor luego vemos», le gritó Marcos mientras me decía que nos fuéramos entre las milpas. Nos dimos la vuelta y echamos a correr. Al mismo tiempo oímos como el caballo rebufaba nuevamente. Nos metimos entre las milpas buscando llegar a la brecha principal del lugar. Inmediatamente tras de nosotros se escuchaba como el caballo galopaba rápidamente proveniente del lugar hacia donde habíamos entrado en la parcela. No volteamos hacia atrás hasta que llegamos a la brecha y la lluvia empezó a caer. Nosotros seguimos corriendo en dirección al pueblo hasta que una luz tras nosotros nos iluminó. Oímos como una voz nos hablaba. «¿Y luego qué andan haciendo por acá tan solos?». Era uno de los amigos de mi papá. Venía de las parcelas en su bicicleta. Le dijimos que andábamos de cacería y nos acompañó el resto del camino hasta llegar al pueblo. Mi mamá me puso una regañada como de costumbre y yo le conté lo que nos había pasado en el pie del claro. Mi madre se puso pálida cuando escuchó que nos habíamos encontrado con un hombre vestido de negro y que nos había ofrecido algunas monedas. Justo cuando terminé de contarle se persinó y me abrazó aunque estaba todo mojado por la lluvia. Se toparon con el charro negro. Les ofreció las monedas porque seguro quería quedarse con el alma de alguno de ustedes dos. Si se las hubieran aceptado, quién sabe qué les habría pasado, dijo mi madre asustada. Ese día me platicó algo de lo que sabía sobre aquel ente y que nunca había que meterse con su caballo ni su dinero. Después de aquella tarde, Marcos y yo no volvimos a quedarnos tan tarde en las parcelas, ni mucho menos solos. Siempre nos regresábamos junto con los demás.
Para mi buena suerte, hasta la fecha no me he vuelto a encontrar con aquel hombre de negra vestimenta. Pero ahora que les escribo mi experiencia, nuevamente se me erizan los vellos del cuerpo. Muchas gracias por leerme. Y así llegamos al final de esta historia. El charro negro es una de las entidades que mayormente se dice se han encontrado. La mayoría de las veces suele aparecer cuando hay cuestiones de dinero de por medio. Sin embargo, es curioso que haya aparecido con apenas unos niños. Déjame en los comentarios si has escuchado o vivido una historia similar. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. De igual manera te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas y apoyes en ellas. Si eres de los que nos escuchan en Spotify, te invito a que vengas y nos apoyes a la plataforma de YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que se sube entre semana. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos